Buenos días, profesor. Mi nombre es Andrés Briceño y esta es la actividad número 2 de la materia de guionismo, donde se nos consultaba sobre, apoyándonos en la bibliografía de la materia, varias preguntas para la actividad. La primera dice: según de Ángelo Hernández en el documento Proyecto de Vida, categoría básica de interpretación de la identidad individual y social, la propia formación de la identidad social es el marco en que se configuran las identidades individuales. Así, desde la experiencia personal, ¿qué aspectos sociales han incidido para la consolidación de tu identidad individual? Entonces, respecto a mi identidad, yo diría que pues, la influencia primaria, tal vez la más importante, es la de los padres, desde la formación afectiva, desde el amor que recibe un niño pequeño en la medida en que va creciendo, porque pues ellos son el contacto permanente, tanto los padres como la familia, y de ahí digamos que se va a formar todo lo que tiene que ver mucho en sí con la parte de valores, toda la transmisión que hacen los padres de los valores de la moral, de acuerdo pues a la formación educativa que también ellos hayan tenido. En la medida que se va creciendo, se van recibiendo otras influencias en lo que es la parte del colegio donde uno estudia cuando es niño. En sí, digamos, ahí viene influye toda la parte de la educación, que está relacionada obviamente con el tipo de colegio donde uno estudie. También está asociado obviamente a los ingresos económicos que dispongan los padres para meterlo en un colegio, porque pues no es de desconocer que hay colegios de diferente tipo o calidad. Y desafortunadamente, la medida en que los colegios tienen mejores elementos, mejor formación, mejores profesores y demás, pues eso está asociado a un costo más alto que muchos padres de pronto no pueden dar, y como sucede de pronto en los colegios distritales o en la información que se da en, de manera gratuita para los alumnos. En la parte de identidad también tiene mucha influencia los amigos, ya que de niño pues uno conoce amistades en el barrio donde vive y también en la medida en el colegio donde estudia. Entonces esas amistades pueden ser buenas, puede tener impacto fuerte o más o menos o regular. Eso depende mucho de la personalidad de cada cual, en la medida que sea como más influenciable o débil de carácter que otras personas. Entonces pueden tener experiencias positivas o negativas dependiendo de, de las circunstancias o del entorno donde se viva. La parte también considero muy importante es el barrio en donde se viva, porque pues obviamente que del barrio se va a recibir una influencia, bien sea porque pronto sea un barrio cordial, amigable, o porque sean condiciones extremas con problemas, por ejemplo, de inseguridad o de drogadicción o de delincuencia. Entonces, todas esas influencias obviamente que se reciben de manera directa o indirecta en la medida en que uno empieza a crecer y a interactuar en ese lugar donde se está viviendo. Hay otras influencias obviamente que digamos que son como influencias macro, por decirlo así, o más generales, que tiene que ver obviamente con el país donde uno viva. En este caso con Colombia, que es un país democrático, que ha tenido, digamos, de gobiernos democráticos, porque pues no puede decir uno lo mismo si hubiese crecido en un país que tenga una, por decir alguna dictadura, un régimen represivo, cosas de ese estilo. Entonces obviamente que eso va a tener mucho que ver en el ser de cada persona y en la medida de tener libertades para poder actuar. Dentro del mismo país hablamos obviamente de la economía y de la política, si es un país que tiene carencias económicas o si es un país que digamos ofrece no solamente una situación política o económica positiva, sino que le da posibilidades o le da mayores posibilidades a las personas para su desarrollo, para crecer, para tener medios de formarse equilibradamente y con más estructura que un país que no lo tenga. Otra parte muy importante es la cultura y el arte. Toda la influencia que existe en el medio, en el momento en que se crece, en cuanto al desarrollo del arte, en cuanto a música, en cuanto a música, en televisión, en cine,
etcétera. Entonces, todo eso tiene obviamente una influencia también, y lo que tiene que ver con lo que difunden los medios, si es información, digamos, neutral, que no esté manipulada, que no tenga un trasfondo adicional. Entonces, en la segunda pregunta nos decían: para el autor el proyecto de vida supone la interrelación entre la identidad individual y la identidad social. ¿Qué aspectos se incluyen en cada una de las identidades a fin de lograr una condición holística? Bueno, para mí lo más importante los traje en estos párrafos. Acá dice que el carácter holístico de la formación integral humana la interpretamos como el desarrollo integral de los proyectos de vida. Y la formación para el desarrollo integral de los proyectos de vida supone efectivamente la interrelación de los aspectos físicos, emocionales, intelectuales, sociales y espirituales del individuo. Entonces, un proyecto de vida colectivo, de grupo, de institución, de comunidad, de nación, cuando es realmente integrado, no es más que el fruto de esta concertación construida desde el sentir, el pensar y el actuar, dialogada, razonable y basada en el respeto en el campo de valores esenciales, las expectativas aspiracionales, metas y programas de acción de los diferentes grupos sociales. Es decir, que la formación individual de cada persona, en la medida en que sea más estructurada, en que tenga un equilibrio o un desarrollo mental, emocional y social mucho más posibilitador, pues va a garantizar que se construya una sociedad tal vez mucho más equilibrada, mucho más justa, respetuosa y amante de muchos valores. En la medida en que cada individuo tenga carencias y eso se repercuta o se replique en muchos individuos, pues probablemente no va a tener un ambiente y una construcción de sociedad positiva. La otra pregunta decía: en el texto de identidades colectivas y psiquismo, procesos, subjetivación, imaginarios e instituciones, ¿por qué el autor considera que el yo se constituye como eje para la definición de una identidad personal y al mismo tiempo de identidad social? Bueno, no es que sea un texto muy sencillo de comprender, pero lo que yo puedo verificar, diría: la participación del yo para nosotros es de suma importancia, porque si bien es una instancia individual, es la que regula el intercambio con el contexto social, y a partir de este que operan los procesos identificatorios que permiten el doble juego de interacciones, introyecciones y depositaciones. Es decir, que se condiciona, o para ellos es muy importante el yo como tal, porque a partir de la formación de la persona, del ser, en toda su estructura, pues este es el que construye y posibilita su entorno cultural o la identidad social. Dice en conclusión, y retomando la subjetividad, sostenemos que los procesos de subjetivación integran a los fenómenos identitarios, tanto individuales como colectivos, al estar producidos por instancias individuales, colectivas e institucionales. En resumen, diría que todo lo que sea social, la identidad social, pues depende de la identidad del individuo, la identidad personal. La otra pregunta decía: atendiendo al postulado de León y Rebecca Greenberg, quienes consideran que la adquisición del sentimiento de identidad es resultante del proceso de integración continua entre dimensiones espaciales y temporales y sociales, en la continuidad de tu realidad, ¿qué situaciones puedes incluir en cada una de estas dimensiones? Yo no verifiqué bibliografía que hubiese colgada para poder, pues, como estudiar el tema. Lo que verifiqué simplemente de internet es que se habla de una dimensión espacial, de una dimensión temporal y de una dimensión social. La dimensión espacial refiere a la persona física, los cambios en su crecimiento de aspectos y su aceptación a estos. La dimensión temporal refiere a las diferentes etapas que vive un ser humano, cómo enfrenta o responde a los retos, desafíos de vida, cómo estos eventos pueden cambiar su vida. Y la dimensión social, cómo el individuo construye su identidad ante el actuar socialmente con personas de todo el mundo que lo rodean, cultura, tecnología y demás, etc. Eso sería todo. Muchas gracias.